Tengo 80 años, y hay una fecha que vive en mi memoria con una claridad que el tiempo no ha podido difuminar, una mañana de hace 5 años cuando llegué a nuestra oficina como había llegado durante 35 años, con café en la mano, con la costumbre tranquila de quien conoce cada centímetro del lugar que construyó, y encontré algo que tardé varios minutos en procesar porque mi mente se resistía a aceptar lo que mis ojos veían, los archivos vaciados, las computadoras que debían estar allí no estaban, la caja fuerte abierta y vacía, las cuentas bancarias de la empresa, que revisé desde mi teléfono con manos que empezaron a temblar, en cero, y un mensaje de texto de Ricardo, mi socio de 35 años, el hombre con quien construí todo lo que tenía, que decía solamente lo siento, no había otra salida, y luego silencio, silencio completo, porque Ricardo había desaparecido. Había tomado todo lo que pudo liquidar en los días o semanas previos mientras yo no lo veía venir, y se había ido a algún lugar que tardé años en rastrear y al que la justicia todavía no ha llegado completamente, y lo que ese día destruyó no fue solo mi estabilidad financiera, aunque eso también fue devastador, sino algo más profundo y más difícil de reconstruir, destruyó 35 años de narrativa sobre quién era yo, sobre qué había construido, sobre si el juicio con el que había navegado mi vida profesional tenía algún valor real, porque si pasé 35 años junto a alguien, sin ver lo que era capaz de hacer, ¿qué dice eso sobre mi capacidad de ver la realidad? Empecé con Ricardo hace 40 años, antes de que fuera mi socio era mi colega en una empresa donde los dos éramos jóvenes y ambiciosos y compartíamos la misma visión de lo que queríamos construir. Teníamos conversaciones largas sobre el tipo de negocio que queríamos tener, sobre los valores con los que queríamos operar, sobre la clase de empresa que sería un orgullo genuino y no solo una fuente de ingresos. Y cuando decidimos dar el salto juntos, cuando firmamos los primeros documentos de nuestra sociedad, lo hicimos con una claridad de propósito que yo atesoré durante décadas como evidencia de que habíamos construido algo sobre cimientos sólidos, no solo legales sino morales, no solo financieros sino personales, y durante 35 años esa sociedad funcionó, creció, enfrentó crisis y la superó, y yo nunca, en ningún momento de esos 35 años, tuve una razón concreta para dudar de Ricardo, porque era inteligente, era capaz, era aparentemente comprometido con lo mismo que yo, y era mi amigo, o eso creía yo, mi amigo más cercano en el mundo profesional, el hombre con quien celebré contratos importantes y lloré pérdidas importantes y navegué las décadas con la sensación de que había alguien a mi lado que entendía exactamente qué significaba todo lo que hacíamos. Lo que descubrí después, en los meses de investigación que siguieron a su desaparición, fue que Ricardo había estado preparando su salida durante al menos 2 años antes de ejecutarla. Había estado moviendo activos de manera gradual y cuidadosa, creando estructuras legales en otras jurisdicciones que le permitirían recibir fondos sin que yo pudiera rastrearlos fácilmente. Había tomado decisiones de negocio en los últimos años que yo aprobé sin entender su verdadero propósito, decisiones que en el momento parecían estratégicas pero que en retrospectiva eran pasos en un plan de salida que me dejaba con el cascarón de lo que habíamos construido, con las deudas y las obligaciones pero sin los activos y el capital. Y lo que esa revelación me produjo fue una especie de revisión forzada de los últimos años de mi memoria, porque tuve que regresar mentalmente a conversaciones, a decisiones, a momentos que yo había experimentado de una manera y que ahora entendía eran otra cosa completamente. Esa revisión es uno de los ejercicios más desorientadores que he hecho en mi vida, porque implica admitir que estabas presente en momentos que no comprendiste, que la realidad que viviste no era la realidad que existía. Las preguntas que me hice en los primeros meses después de su desaparición eran inmediatas y prácticas: ¿cómo pago las obligaciones pendientes? ¿Qué puedo salvar de lo que queda? ¿A quién llamo primero, al abogado o al banco? ¿Cómo explico esto a los empleados que dependían de nosotros? Y esas preguntas prácticas me mantuvieron ocupado de una manera que en retrospectiva fue también protectora, porque mientras resolvía la logística del desastre no tenía tiempo para sentir completamente el peso de lo que había ocurrido, y el peso llegó después, llegó cuando la crisis inmediata comenzó a estabilizarse, cuando los asuntos más urgentes tuvieron alguna resolución aunque fuera incompleta, y entonces el silencio llegó y en el silencio llegaron las preguntas más profundas, las que no tienen respuesta práctica sino solo el peso de su propia formulación.
La primera pregunta profunda fue sobre Ricardo, no sobre lo que hizo sino sobre quién era, porque hay dos maneras de interpretar lo que hizo y ambas son igualmente perturbadoras aunque de maneras diferentes. La primera interpretación es que Ricardo siempre fue así, que desde el principio fue alguien capaz de esto y que lo que yo conocí durante 40 años fue una performance tan sostenida que se volvió indistinguible de la realidad. Y si eso es verdad, entonces no solo perdí el dinero y el negocio, sino también 40 años de amistad y colaboración que nunca fueron lo que yo creí que eran, que el hombre con quien celebré y sufrí y construí no existía realmente, que existía en cambio alguien que me usó con paciencia extraordinaria durante 4 décadas, y la segunda interpretación es que Ricardo fue genuino durante mucho tiempo pero que algo cambió, que las presiones o las ambiciones o las circunstancias que no conozco completamente lo transformaron en alguien que su yo más joven no habría reconocido, y si eso es verdad entonces perdí al amigo que conocí de una manera diferente, no porque nunca existiera sino porque dejó de existir en algún momento que no vi, y no sé cuál de las dos interpretaciones es más verdadera ni si importa distinguirlas porque el resultado es el mismo, un hombre de 80 años parado frente a los escombros de lo que construyó con alguien que ya no está. La segunda pregunta profunda fue sobre mí mismo, y esta es la más difícil de sostener porque implica una forma de responsabilidad que no es completamente justa pero que tampoco puedo ignorar completamente, y la pregunta es, ¿qué no quise ver? No porque la culpa sea mía, la culpa es de Ricardo y de nadie más, pero porque soy un hombre que pasó décadas tomando decisiones en un entorno de negocios que requiere cierta agudeza para leer situaciones y personas. Y si no vi lo que Ricardo estaba haciendo durante los 2 años que estuvo preparando su salida, tengo que preguntarme si había señales que ignoré porque no quería verlas, porque la alternativa de que algo estaba mal en la sociedad más importante de mi vida era demasiado costosa de contemplar, y la respuesta honesta es que probablemente sí había señales, pequeñas inconsistencias en sus explicaciones de algunas decisiones, momentos en que sus respuestas a mis preguntas eran menos directas de lo habitual, una cierta distancia en los últimos meses que yo atribuí al cansancio o al estrés de la edad, y no quiero caer en la trampa de culparme por no haber sido más suspicaz con mi socio de 35 años, porque esa suspicacia habría sido su propia forma de daño para la relación y para mí, pero tampoco puedo pretender que no hay nada que aprender sobre cómo yo funcionaba en esa sociedad y sobre los límites que la confianza pone en nuestra capacidad de ver. La tercera pregunta fue sobre el trabajo mismo, sobre los 35 años de construcción, sobre si algo de lo que construimos fue real o si la traición final lo contamina todo retroactivamente, y la respuesta que he llegado a encontrar, aunque tardó años en llegar, es que lo que construimos fue real independientemente de cómo terminó, que los contratos que firmamos eran contratos reales, que los empleados a quienes dimos trabajo tenían trabajo real, que los clientes a quienes servimos recibieron servicio real, que las soluciones que encontramos a problemas difíciles eran soluciones reales, y que la calidad de lo que construimos durante 35 años no desaparece porque el hombre con quien lo construí decidió destruirlo al final, del mismo modo que una obra de arte no deja de ser arte porque el artista que la creó haya cometido algo imperdonable después, y aferrarme a esta comprensión ha sido una de las formas más importantes en que he logrado no dejar que Ricardo me robe. También los 35 años anteriores a su traición. La cuarta pregunta fue sobre la identidad, porque gran parte de quien yo era estaba construido alrededor de lo que hacía profesionalmente y de la sociedad que lo hacía posible, y cuando eso desapareció en una noche, cuando a los 75 años me encontré sin la estructura que había definido mi vida adulta durante más de 3 décadas, tuve que enfrentar una pregunta que la mayoría de las personas enfrenta gradualmente con la jubilación pero que yo tuve que enfrentar de manera abrupta y sin preparación. ¿Quién soy si no soy lo que hago? ¿Qué queda de mí cuando se quita la capa del profesional, del constructor, del socio, del hombre que tenía un lugar y un propósito y una razón de llegar a la oficina cada mañana? Y la respuesta no llegó rápido ni llegó completa, todavía no ha llegado completamente, pero he encontrado fragmentos de respuesta en lugares que antes no buscaba, en conversaciones con mi familia que antes posponía porque estaba demasiado ocupado, en lecturas que antes no tenía tiempo de hacer, en una lentitud de vida que antes habría interpretado como fracaso y que ahora a veces siento como regalo aunque todavía no siempre puedo sostener ese sentimiento.
El proceso legal ha sido largo y parcialmente frustrante, porque Ricardo cruzó fronteras y organizó su desaparición con suficiente sofisticación para hacer la recuperación de lo robado extremadamente difícil. Hay abogados involucrados en más de un país, hay activos que se han podido rastrear parcialmente y otros que han desaparecido en estructuras legales diseñadas para ser opacas, y hay la realidad de que tengo 80 años y que el sistema legal opera en tiempos que no siempre son compatibles con la vida de un hombre de 80 años que no sabe cuánto tiempo tiene para ver alguna resolución, y esta dimensión del asunto, la dimensión de la justicia y de su timín, es una de las más dolorosas porque implica la posibilidad real de que Ricardo nunca enfrente consecuencias completas, de que la impunidad sea parte del desenlace, y aprender a vivir con esa posibilidad sin que me consuma ha sido uno de los trabajos más difíciles de estos 5 años. Lo que aprendí sobre la confianza en el contexto profesional es algo que desearía haber aprendido de manera diferente pero que no puedo ignorar ahora que lo sé, que la confianza sin estructura de verificación es vulnerabilidad independientemente de cuánto tiempo